¿Ustedes saben qué tiene que ver la sostenibilidad con levantarse los domingos a las 8 de la mañana? Bueno, me llamo Jacobo, tengo 12 años y siempre he ido a la feria del agricultor con mi papá y mi abuelo en Zapote. Hace unos meses viajé a una ciudad que desde la ventana del avión se veía muy diferente a la mía. Era como una mancha de concreto, sin verde y sin árboles. Ahí entendí que no todo el mundo vive rodeado de naturaleza y empecé a ponerle más atención a esto de cómo yo puedo cuidar el planeta. En la escuela nos han enseñado sobre regeneración, sostenibilidad y permacultura, pero todo eso me parecía un poco lejano. Pero lo que no me parece lejano es ir a la feria. Ahí pasan cosas que son muy importantes. Por ejemplo, le compramos directo a los agricultores. Los agricultores son las personas que siembran y recogen los alimentos para después venderlos. Además, generamos menos desperdicio, llevamos nuestras propias bolsas y no consumimos cosas que vienen empacadas en plástico y llenas de preservantes. Cuando voy a la feria, hago una lista pensando en lo que hay disponible por cada temporada. Cuando llueve mucho, las sandías se ponen malas, así que comemos naranjas. He aprendido a negociar. Por ejemplo, las plantas de Brian son más baratas que las de un vivero. Y mi abuelo me dice que si uno las compra al final del día, son un poco más baratas. Pero más importante que eso, es que he tenido la oportunidad de conocer diferentes personas. Por ejemplo, don Fernando tiene el puesto de los huevos. Él normalmente viene con sus 2 hijos, desde Cartago. Él un día me invitó a mí y a mis papás a su finca para que viéramos cómo criaba las gallinas. Normalmente los domingos mi papá se va a hacer las compras. Yo me quedo con ellos tomándome una pipa. A la par está Brian y a la otra par está la señora que vende cajetas. Las pipas las vende don Abel, las vende a 300 y son deliciosas. Doña Ingrid, en su puesto, me enseñó a escoger los aguacates. Si la punta sale fácil y se ve un color verde claro, es que están listos. Eso es mejor que solo tocarlos. En la feria he tenido la oportunidad de conocer un montón de lugares de Costa Rica. Algunos que conozco y algunos que no todavía, pero algún día visitaré. En la feria he aprendido un montón de cosas y se preguntarán, ¿qué tiene que ver la sostenibilidad con levantarse los domingos a las 8 de la mañana? Bueno, tiene todo que ver. Es una manera de conocer más sobre mi país, de la cultura y sobre todo de las personas. A mí me duele mucho cuando veo un estante de alguien medio vacío porque un incendio le quemó media cosecha de frijoles. Para mí ir a la feria ha sido una cosa muy importante para conocer de dónde vienen los alimentos, quienes los producen. Bueno, espero que se queden con ganas de ir a la feria, pero no me puedo despedir sin recomendarles una empanada de carne o queso del Queso Pinto. Chao.